Episodio 1. La primera aparición. Dicen que gritó tan fuerte que rompió el silencio del valle. A las 3:17 de la madrugada, cuando la niebla aún cubría los huesos de las montañas, un hombre desnudo corrió hacia la capilla del convento de Santa Elodia. No llevaba nada más que una cruz de espinas clavada en el pecho, y mientras golpeaba la puerta, gritaba una sola frase, una y otra vez, como si su alma intentara escapar por la garganta. «La cruz me está mirando, me está mirando». Aisha lo escuchó desde el ala norte del convento. Había aprendido, como todas las huérfanas criadas por las monjas, a no salir de su cama por nada del mundo. Pero esa noche, no fue miedo lo que la hizo levantarse. Fue curiosidad mezclada con un presentimiento oscuro. Bajó descalza, con el rosario en la mano, y cuando se acercó al vestíbulo, lo vio, o más bien, vio lo que quedó de él. El cuerpo del hombre yacía en el suelo, rodeado de sangre, el pecho abierto como un libro herético, con las espinas clavadas directamente en el corazón. Pero lo que nadie más parecía notar, fue lo que heló la sangre de Aisha. Justo detrás del cadáver, sobre la pared de piedra, estaba dibujada una cruz. No con pintura, sino con algo espeso, oscuro, reciente, como si la pared misma sangrara. Sin saber por qué, Aisha supo algo. Esa cruz no estaba ahí para todos. Solo ella la veía. Al amanecer, las monjas limpiaron el lugar, rezaron, y dijeron que era un pobre loco del pueblo vecino, que el diablo a veces susurra a los débiles. Pero Aisha no podía olvidar la cruz. Esa cruz con forma imperfecta, torcida, casi temblorosa, como si hubiera sido dibujada por una mano moribunda. Durante la misa del día siguiente, Aisha no pudo evitar mirar las paredes de la capilla. Nada, todo estaba limpio. Pero cuando cerró los ojos para rezar el Padre Nuestro, la vio otra vez. La cruz, roja, vibrando, en el lugar exacto donde el hombre murió. Y esta vez, una gota de sangre cayó sobre su mejilla. Aunque no había techo abierto, ni herida visible, ni explicación, solo esa sensación en el pecho, como si el cielo la estuviera marcando. Esa noche, mientras dormía, escuchó una voz ronca junto a su cama, que no era de este mundo. Tú también la verás, hasta el final. Episodio 2. El niño que no podía mentir. La primera vez que Aisha escuchó hablar de Daniel fue en el refectorio. Entre cucharas, rezos y susurros. Tenía solo 8 años. Cabello blanco como la cera bendita. Y ojos tan profundos que hasta la hermana Inés evitaba mirarlos directamente. «Ese niño», dijo Sor Leticia en voz baja, «nunca ha dicho una mentira. No porque sea santo, sino porque cuando lo hace, sangra por la boca». Aisha no rió. Nadie lo hizo. ¿Por qué? En Santa Elodia, las cosas raras no eran motivo de burla, solo de silencio. Pero fue una tarde, en la clase de catecismo, cuando Aisha lo vio de cerca. Daniel estaba sentado solo, dibujando algo con carbón sobre un papel arrugado. Aisha se acercó por curiosidad, y lo que vio la dejó sin aliento. Una cruz, torcida, rojiza, igual a la que ella había visto sobre el muro de piedra. ¿Dónde viste eso?, le preguntó, con el corazón acelerado. Daniel levantó la vista lentamente, como si cada movimiento le costara siglos. «No la vi, aún, pero ya me está buscando». Esa noche, Daniel no fue al comedor, tampoco a las oraciones, y Aisha, movida por un impulso que no comprendía, fue a buscarlo. Lo encontró en la capilla antigua, arrodillado frente al altar olvidado. Tenía los labios manchados de rojo. No era pintura. «¿Mentiste?», susurró Aisha. Él no respondió, solo señaló al crucifijo de madera rota sobre el altar. «Me preguntaron si creía que Dios escuchaba todas las oraciones». «¿Y qué dijiste?». «Dije que sí». Entonces se giró hacia ella, y en su mirada había algo roto. Pero era mentira. Y la cruz apareció, en la ventana. Solo para mí. Aisha sintió como el frío del suelo subía por sus piernas. «¿Qué quieres decir con que apareció?». «Estaba flotando. Fue, en el aire, como si me estuviera esperando». Y luego añadió, temblando, «No sé qué he hecho, Aisha. Pero esa cruz ya conoce mi nombre». Al día siguiente, Daniel fue enviado a la enfermería. No por enfermedad, sino por lo que escribió en las paredes de su habitación. La cruz solo aparece cuando el alma ya no puede mentir. Las monjas lo borraron todo. Pero Aisha, mientras lo limpiaban, notó una última frase escrita con el dedo. Apenas visible. Ella también la ve. Episodio 3. La monja que rezaba con los ojos abiertos. En el convento de Santa Elodia, había una regla no escrita. Nadie interrumpía a Sor Ágata mientras rezaba. No porque fuera santa, sino porque nunca parpadeaba.
Ni una sola vez. Durante las misas. Mientras los demás inclinaban la cabeza. Sor Agatha se quedaba inmóvil. Con los ojos bien abiertos. Como si su fe dependiera de no cerrarlos. Algunos decían que era una exorcista retirada. Otros, que había visto al diablo una vez. Y temía que volviera al cerrar los ojos. Pero Aisha no creía en rumores. Creía en señales. Y desde que la cruz sangrante apareció en su vida, Sor Agatha se convirtió en una señal demasiado evidente como para ignorarla. Una noche, Aisha fingió dolor de estómago para quedarse despierta. Se deslizó por los pasillos oscuros hasta la pequeña capilla interior donde Sor Agatha rezaba sola cada medianoche. No había velas, ni cánticos, solo la silueta encorvada de la monja, murmurando oraciones mientras la luna filtraba su luz a través de los vitrales. Aisha se escondió detrás de una columna y esperó. Y fue entonces cuando lo vio. La cruz. No tallada, no colgada, sino proyectada, como una sombra viva, justo delante del rostro de Sor Agatha. Pero no en la pared. Estaba suspendida en el aire, como flotando, observando. Sor Agatha mantenía los ojos fijos en ella. Y Aisha comprendió algo aterrador. No era que no quisiera cerrar los ojos. Era que no podía. Porque si lo hacía, la cruz se acercaría. Un crujido delató la presencia de Aisha. Sor Agatha se volvió lentamente. Sin parpadear. No deberías estar aquí, dijo con voz baja. Reseca como el incienso viejo. ¿Qué es esa cruz?, preguntó Aisha, temblando. Sor Agatha no respondió de inmediato. Solo murmuró. Es el juicio antes del juicio. La condena para los que aún respiran. Aisha tragó saliva. ¿Y por qué tú la ves? La monja sonrió. Por primera vez en años. Pero era una sonrisa triste. Porque hace 40 años. Mentí en el confesionario, y una inocente fue quemada por culpa mía. Entonces volvió a mirar al frente. Desde entonces, no he vuelto a cerrar los ojos. Porque cuando lo haga, la cruz dejará de esperar. Aisha dio un paso atrás. Horrorizada. Pero antes de marcharse, Sor Agatha añadió, con voz casi inaudible. La cruz ya te eligió, hija, y cuando llegue el momento, no te permitirá mirar a otro lado. Episodio 4. La confesión que partió un espejo. El confesionario de Santa Elodia siempre había sido un lugar oscuro. Aunque la luz entrara por los vitrales, no era por falta de lámparas. Era por lo que se decía ahí dentro. Y porque, según las leyendas, algunos pecados no debían ser escuchados por oídos humanos. El padre Aurelio era el encargado de recibir esas confesiones. Un hombre silencioso, de mirada triste y manos temblorosas. Nadie lo había visto sonreír en décadas, ni levantar la voz. Pero todos respetaban su presencia, porque se decía que una vez, una confesión lo rompió por dentro. Aisha nunca había entrado al confesionario. Hasta esa tarde. Todo comenzó cuando vio al padre Aurelio salir corriendo del confesionario, con la sotana desarreglada y la cara pálida como una hostia consagrada. Nadie sabía qué ocurrió. Solo que, minutos después, un espejo del pasillo se rompió sin que nadie lo tocara. Pero Aisha sí lo supo. ¿Por qué? En el reflejo roto del cristal, por un segundo fugaz, vio la cruz. No reflejada, no impresa. Dentro, como si la cruz estuviera atrapada entre los fragmentos del espejo. Esa noche, Aisha buscó al padre Aurelio. Lo encontró en la sacristía, bebiendo vino litúrgico como si fuera agua. ¿Qué escuchaste en la confesión?, preguntó, sabiendo que era una pregunta prohibida. El sacerdote levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no de llanto, de terror. No fue lo que escuché, murmuró. Fue quien lo dijo. Aisha frunció el ceño. ¿Quién? El padre Aurelio apretó los dientes. Era la voz de una mujer. Joven, asustada. Dijo, perdóname, padre, por lo que aún no he hecho, pero lo haré. ¿Y qué iba a hacer? No me lo dijo. Pero justo después, sentí algo frío, detrás de mí. Me di vuelta. Y la cruz estaba ahí, flotando, dentro del confesionario, mirándome. Y luego, la voz desapareció. Y cuando salí, el espejo estalló. Aisha sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Crees que era un demonio? No, susurró el sacerdote. Era una santa que se está condenando. Y la cruz vino a presenciarlo. Antes de que Aisha pudiera responder, el padre Aurelio la miró fijamente. Esa voz era la tuya, Aisha. Y entonces lo entendió. Había confesado algo, sin estar presente. O quizá, sin saberlo. Episodio 5, el eco de los que ya vieron. Todo comenzó con una voz. No un grito. No una oración. Un susurro que atravesó la piedra. Como si viniera desde debajo del suelo. Ella también la vio. Aisha se detuvo en seco.
justo frente al claustro cerrado, donde estaban enterradas las monjas antiguas. Nadie más la acompañaba. Solo el sonido del viento y el temblor de su corazón. ¿Quién está ahí?, preguntó. Pero ya lo sabía. Esa voz pertenecía a Sor Carmen. La misma monja que había muerto hacía 3 semanas. La misma que todos decían que murió en paz. La misma que, días antes de morir, le había tocado el brazo a Aisha y le había dicho sin explicación: no te atrevas a seguirla. Aquella noche, Aisha regresó a su habitación. Pero no durmió. A las 3 a.m. las campanas del convento sonaron solas. Solo una vez. Como un pulso de ultratumba. Y con ellas, una radio vieja que había en la enfermería se encendió. Aunque no tenía batería. Desde el pasillo, Aisha la escuchó claramente. Ella también la vio, y no volvió a cerrar los ojos. Entró sin pensar. La radio chispeaba, emitiendo estática entrecortada. Pero entre los ruidos, voces susurraban nombres. Nombres de personas que habían desaparecido en los últimos años del convento. Todos con un patrón. Todos eran personas que, según se decía, empezaron a ver algo que no debían. Y entonces la radio dijo algo más. Una frase que parecía dirigida a ella. Aisha, aún no has visto lo peor. Corrió hacia los archivos. Forzó la puerta con una vieja llave que había robado días atrás. Buscó los registros de difuntos. Expedientes de monjas y huérfanos. Testimonios olvidados. Y encontró algo. Un pequeño diario cubierto de cera seca. Sin nombre. La última frase escrita decía: la cruz no condena. Solo observa. Somos nosotros los que decidimos acercarnos. Al pasar la página, una foto se cayó del cuaderno. Aisha la levantó. Era una imagen antigua. En blanco y negro. En ella aparecía una niña. Exactamente igual a ella. Y a su lado, una cruz flotante. Borrosa, pero reconocible. En ese momento, todas las radios del convento se encendieron al mismo tiempo. Una sola frase salió de ellas, repetida por múltiples voces. Ella la está siguiendo, aunque aún no lo sabe. Episodio 6. El pasillo que sangraba a medianoche. Todos los conventos tienen un pasillo que nadie quiere recorrer de noche. En Santa Elodia, ese pasillo era el que conectaba la sacristía con las antiguas celdas selladas. Un corredor angosto, de piedra desnuda, siempre húmedo, aunque no lloviera. Las monjas lo evitaban. Las niñas lo llamaban el túnel de los suspiros. Aisha, desde pequeña, había aprendido a no mirar demasiado tiempo hacia allí. Decían que si te detenías más de lo debido, una sombra al final comenzaba a acercarse, pero solo si tenías algo que ocultar. Pero esa noche, exactamente a la medianoche, el pasillo empezó a sangrar. Todo comenzó con un ruido. Goteo, goteo, goteo. Aisha seguía en los archivos secretos, con el diario en una mano y la fotografía en la otra. Cuando lo oyó, se asomó con cautela. Una línea roja descendía por la pared del pasillo, justo al nivel de la vista, como una lágrima de piedra. No era óxido, no era humedad, era sangre. Y lo más aterrador no fue eso. Fue la forma que la sangre fue tomando, gota a gota, dibujando lentamente una cruz. Aisha tragó saliva. Se acercó, paso a paso, hasta quedar frente a ella. Era pequeña, torcida, viva, palpitaba. Y cuando levantó la mano para tocarla, la cruz desapareció. Pero en su lugar, escuchó pasos. Detrás de ella. ¿Quién está ahí?, susurró. Nadie respondió. Hasta que una voz femenina, casi maternal, surgió de la nada. No te acerques más, Aisha. Algunas cruces no son para rezar, son para recordar lo que hicimos. Aisha corrió de vuelta a su celda, pero encontró la puerta abierta. Encima de su almohada, había una gota de sangre. Y en el suelo, palabras escritas con lo mismo que había goteado del pasillo. Tú la llevas dentro. Desde el primer día. Intentó dormir. No pudo. Y cuando cerró los ojos, vio algo más que pesadillas. Vio el pasillo. Vio la cruz. Y vio a ella misma, caminando hacia ella con una sonrisa vacía y la cruz en la frente. Cuando despertó, era de día. Pero en la pared de su celda, la cruz seguía ahí. Y esta vez, no estaba dibujada con sangre. Estaba tallada en la piedra. Episodio 7. El profeta que mintió una vez. Decía que hablaba con Dios. Que lo escuchaba en los sueños. Que cada vez que cerraba los ojos, una palabra divina caía en su mente como una llama suave. Se llamaba Mateo. Y durante años, fue considerado un hombre tocado por el cielo. Las monjas del convento lo llamaban el profeta de la colina. Porque vivía solo en una cabaña frente al cementerio, escribiendo versículos que nunca existieron en ninguna Biblia. Pero todo cambió el día que mintió. Solo una vez.
Y desde entonces, nunca volvió a ver con claridad. Aisha lo conoció porque Sor Leticia la envió a llevarle comida. El hombre era delgado, con la piel curtida y los ojos blancos como leche podrida. ¿Eres ciega?, preguntó Aisha la primera vez. No, Mateo sonrió, con voz tranquila. Estoy condenado a ver solo una cosa. Señaló al aire, como si dibujara algo invisible. Desde hace 5 años. Cada vez que abro los ojos, la cruz está ahí, suspendida, girando lentamente. No me deja ver el mundo. Solo a ella. ¿Por qué?, preguntó Aisha. Mateo bajó la voz. Una vez, vino una mujer a mi cabaña. Me pidió una profecía. Quería saber si el niño que llevaba en el vientre era bendecido. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sí, que nacería bajo la luz de Dios. Aisha sintió que algo frío le subía por la columna. ¿No era verdad? No, susurró Mateo. Su hijo traería la cruz consigo. Y yo lo supe. Pero mentí. Porque no podía mirar a una madre a los ojos y destruirle la fe. Esa misma noche, se despertó ciego. Y al abrir los ojos, la cruz flotaba frente a su cama. ¿Cómo sabes que era mentira?, insistió Aisha. Mateo se inclinó hacia ella. Y su voz se volvió un susurro grave. Porque la mujer, eras tú. Aisha retrocedió. Eso es imposible. Eras una niña. Muy pequeña. El convento te acogió poco después. No recuerdas nada, ¿verdad? Aisha negó con la cabeza. El aire le pesaba. El mundo se estrechaba. Desde el momento en que naciste, continuó Mateo, la cruz te siguió. Yo lo vi. Y por mentir, ella me castigó. Aisha temblaba. ¿Por qué me sigue? Porque no se aparece a los malos. Aisha, se aparece a los que llevarán en su alma la condena de muchos. Esa noche, cuando Aisha regresó al convento, vio algo escrito en la puerta de su celda. Una frase, con letras hechas de ceniza. Lo que heredaste, aún no lo has cometido. Episodio 8, el altar donde los inocentes lloraban fuego. Los niños no lloraban lágrimas. Lloraban fuego. Eso fue lo primero que pensó Aisha cuando entró al viejo oratorio olvidado detrás del claustro. Nadie hablaba de ese lugar. Estaba sellado desde hacía años, con clavos bendecidos y cadenas oxidadas. Pero una mañana, Aisha encontró la puerta abierta, como si algo desde dentro hubiera salido. El oratorio era pequeño. Apenas una capilla para 12 personas. Pero el aire dentro no era de este mundo. Olía a cera antigua, a incienso marchito y a algo más. Carne quemada. En el centro, cubierto de polvo y telarañas, estaba el altar. No tenía crucifijo. Solo un círculo de cera negra derretida y dibujos infantiles grabados con uñas. Y sobre el muro, una palabra escrita con letras temblorosas. Perdón. Aisha pasó las manos por los grabados. Uno representaba claramente un rostro. Pero no un rostro alegre. Era una cara infantil, con la boca abierta como si gritara. Y en la frente, una cruz. Recordó lo que había leído en los registros secretos. Un grupo de niños huérfanos, desaparecidos sin dejar rastro hace 20 años. Nadie supo qué ocurrió. Solo que, desde aquella noche, el oratorio fue cerrado por presencia indeseada. Ellos también la vieron, susurró Aisha, casi sin darse cuenta. Y como si sus palabras fueran una llave, el altar crujió. La piedra se quebró en silencio. Del centro emergió un leve vapor. Y con él, un sonido ahogado. Un sollozo. Un llanto. Pero no de tristeza, sino de quemadura. Aisha retrocedió. Y entonces los vio. Ojos. Ojos de niños observándola desde dentro de la piedra. No físicos. No reales. Pero vivos. Mirándola con desesperación. Como si pidieran auxilio desde un lugar donde el cielo nunca llegó. Y todos ellos, cada uno, tenían una pequeña cruz en llamas en medio de la frente. Aisha huyó, tropezando, con la respiración agitada. Pero antes de cerrar la puerta, una voz aguda, infantil, gritó desde dentro. No era nuestra culpa. Ella nos enseñó a orar, y la cruz vino igual. Al darse la vuelta, Aisha encontró una vela encendida en el suelo. La llama era roja, como una herida abierta. Y en la cera, su nombre, grabado. Episodio 9, la cruz estaba en sus ojos. Los muertos no devuelven la mirada. Eso es lo que siempre dicen. Pero Aisha ya había aprendido que en Santa Elodia, nada se comporta como debería. Ni los vivos, ni los muertos, ni Dios. Fue durante la preparación del cuerpo de Sor Úrsula. Había muerto repentinamente. En medio de la oración del mediodía, cayó de rodillas frente al altar sin emitir un solo sonido. Todos dijeron que había partido en paz, que su alma subía como incienso. Pero Aisha no lo creyó, porque vio su rostro al morir. Y no había paz, solo horror.
como si hubiera visto algo que no debía. Le pidieron a Aisha que ayudara a limpiar el cuerpo. Como parte de su formación espiritual, entró a la cámara mortuoria con guantes, incienso y el corazón en la garganta. El cuerpo de Sor Úrsula yacía sobre la losa, cubierto con una sábana blanca. Pero cuando Aisha la retiró, su sangre se congeló. Los ojos estaban abiertos. «Debemos cerrarlos», dijo Sor Leticia desde la puerta. Aisha se acercó, temblando. Puso 2 dedos sobre los párpados fríos. Y en el momento exacto en que los bajó, vio algo. No un reflejo. No una ilusión. En el iris de Sor Úrsula estaba grabada una cruz. Perfecta. Simétrica. Ardiendo en silencio. Aisha retrocedió, con el corazón desbocado. «¿La viste también?», preguntó Sor Leticia, sin asombro. «¿Qué es eso?», susurró Aisha. La monja no respondió. Solo entró y dejó una vela encendida junto al cuerpo. «Sor Úrsula confesó un secreto el día antes de morir», dijo. Algo que llevaba guardado por 30 años. Y cuando terminó de hablar, comenzó a llorar sin razón. «¿Y qué confesó?», preguntó Aisha. «No lo sé. El padre Aurelio se desmayó antes de poder contarlo». Esa noche, Aisha no durmió. Se quedó sentada frente al pequeño espejo de su celda. Y al amanecer, lo notó. En sus propios ojos, algo se estaba formando. Muy tenue, casi invisible. Pero estaba allí, una sombra de cruz en el reflejo. Como si el alma estuviera empezando a revelarla. Antes de salir a rezar, Aisha encontró una hoja de papel bajo su almohada. Sin firma, sin fecha, solo una frase escrita con tinta negra. «Cuando la cruz esté completa en tus ojos, será demasiado tarde para cerrarlos». Episodio 10. El castigo que no venía del infierno. Todos hablaban del hombre que regresó convertido. No en demonio, no en santo, sino en algo que ya no encajaba entre los vivos. Se llamaba Elías. Había sido condenado por asesinato y enviado a prisión durante 17 años. Pero durante ese tiempo, según él, descubrió a Dios. Rezaba todos los días. Ayunaba voluntariamente. Y escribió más de 1000 cartas a conventos y parroquias pidiendo redención. Cuando salió, pidió ser admitido como ayudante en Santa Elodia. Las monjas, bajo consejo del padre Aurelio, aceptaron. Pero nadie se atrevía a mirarlo mucho tiempo. Porque en sus ojos, algo parecía mirar desde más allá. Aisha lo vio por primera vez en el jardín, podando rosas con una delicadeza casi antinatural. «¿Qué ves cuando cierras los ojos?», le preguntó sin pensarlo. Elías sonrió, sin dejar de cortar. «Lo mismo que veo cuando los abro». «¿La cruz?», susurró Aisha. Él se detuvo, se giró lentamente, y en su rostro, por un segundo, se borró toda compasión. «¿Tú también la ves?». Esa noche, Aisha lo encontró arrodillado en la capilla. Solo, con los brazos abiertos, como crucificado ante el altar. No rezaba, se juzgaba a sí mismo. En voz alta: «Fui perdonado por los hombres, pero no por ella». «¿Ella?», preguntó Aisha, saliendo de las sombras. «La cruz», dijo él, con lágrimas de ceniza. «Ella no viene del infierno, ni del cielo. Viene de donde se guardan los pecados que nadie quiere reconocer». Aisha se acercó, con la cruz latiendo en sus ojos como un latido nuevo. «¿Y por qué te sigue? Si ya pagaste». Elías se levantó lentamente. Su cuerpo temblaba. Porque no era solo un asesinato. Fue un pacto. ¿Con quién? Conmigo mismo. Si lo mataba en nombre de la justicia, Dios me perdonaría. Esa fue mi mentira. Aisha sintió un escalofrío. ¿Y qué hizo la cruz? Elías levantó la camisa. En su pecho, donde estaba su corazón, no había piel. Había una cruz marcada con hierro fundido. Y dentro de ella, un ojo que se abría cuando nadie lo miraba. «Cada vez que rezo, se cierra», dijo. «Pero si dejo de rezar, aunque sea un día, se abre, y me muestra el rostro del niño al que dejé huérfano». Antes de irse, Elías le entregó algo a Aisha. Un rosario hecho de espinas reales. «Para ti. Porque tú no estás viendo la cruz. La estás llevando». Episodio 11. El sacerdote que mintió en nombre de Dios. Durante años, el padre Aurelio fue la voz de Dios en Santa Elodia. Firme, sereno, incorruptible. Sus homilías hacían llorar incluso a las piedras. Y su confesionario era el único lugar donde las almas temblaban de verdad. Pero Aisha ya no lo miraba con los mismos ojos. Porque la noche anterior, había visto algo que no debía. Mientras pasaba frente a su habitación, lo escuchó murmurar. Agitado, se asomó apenas y lo vio de espaldas, quitándose la sotana. Y allí, en la piel de su espalda, marcada con fuego, una cruz torcida, la misma, la suya,
Aisha lo enfrentó al amanecer, cuando el sol aún no se atrevía a entrar a la capilla. ¿Cuánto tiempo hace que la ves?, preguntó, con la voz rota. El sacerdote no fingió sorpresa. Solo se sentó lentamente en la banca de piedra, como si cargara siglos. Desde antes que tú nacieras. Aisha apretó los puños. ¿Y por qué nunca lo dijiste? El padre Aurelio levantó la mirada. Y en sus ojos, culpa pura. No miedo. Culpa. Porque fui ordenado sacerdote sabiendo que no debía serlo. ¿Qué hiciste? Mentí. Y no cualquier mentira. Mentí en nombre de Dios. Contó la historia con voz hueca. Años atrás, una monja, Sor Clara, quedó embarazada en secreto. Presa del pánico. Acudió a Aurelio, joven entonces, rogando consejo. Y yo, en vez de salvarla, le dije que Dios exigía silencio. Que si hablaba, el infierno la esperaría. Sor Clara obedeció. Murió días después en su celda, desangrada. El niño, susurró Aisha. El sacerdote asintió con lágrimas negras. Fue dado al convento. Sin nombre, sin historia. Aisha sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies. Porque en lo más profundo, ya lo sabía. ¿Soy yo? El silencio fue más fuerte que cualquier grito. El padre Aurelio se levantó. Se arrodilló frente a ella y murmuró. He servido a Dios todos estos años esperando redención. Pero la cruz no vino a perdonarme. Vino a advertirte. Esa noche, Aisha entró en su celda con un solo pensamiento en la cabeza. La cruz no me sigue por lo que hice, sino por lo que soy. Y mientras se miraba al espejo, la sombra en sus ojos ya no era una cruz. Era un sello. Episodio 12, Aisha y la cruz que sabía su nombre. El viento esa noche no soplaba. El cielo no tenía luna. Y sin embargo, todo en Santa Elodia parecía observarla. Aisha caminó sola por el claustro, con los pasos mudos y el alma ardiendo. Las paredes rezaban sin palabras. Las velas titilaban aunque no había brisa. Y el aire olía a algo que nunca había olido antes. Revelación. Había leído todos los archivos ocultos. Escuchado las voces del más allá. Visto a la cruz crecer en sus propios ojos como una herida imposible. Y ahora, por fin, lo sabía. Ella no fue elegida para ser testigo. Fue engendrada como señal. En el centro del jardín olvidado, donde una estatua de Cristo había sido enterrada por motivos doctrinales, Aisha encontró una trampa de tierra removida. Allí, en un pequeño cofre cubierto de moho, yacía un documento sellado con sangre seca. Era una carta, dirigida al superior general del convento, fechada 18 años atrás, firmada por Sor Clara. Si esta carta llega a sus manos, significa que no sobreviví al pecado que me obligaron a ocultar. Mi hija no debe llevar mi culpa. Ella no es condena. Ella es advertencia. La cruz la buscará, no para destruirla, sino para hablar a través de ella. Y cuando se complete en sus ojos, será señal de que el juicio ya comenzó para todos. Aisha cayó de rodillas. Ella era la cruz. No en madera, no en hierro, sino en carne, sangre y memoria. Una cruz que no se levantaba sobre una colina, sino que caminaba, respiraba, y preguntaba por qué. Y entonces lo escuchó, por primera vez, sin eco, sin susurro, sin distorsión. Una voz, fuerte, clara, que venía desde dentro de ella misma. Aisha, tú no viniste a buscar la cruz. Tú viniste para recordarles que sigue viva. Cuando volvió al convento, todas las puertas estaban abiertas. Las monjas dormían, pero sus ojos estaban abiertos. Y todos, absolutamente todos, tenían una cruz en sus pupilas. Aisha miró su reflejo una última vez. Y lo vio completo. La cruz no estaba en sus ojos. Era su rostro. Era su nombre. Era su herencia. Episodio 13, el día que la cruz bajó del cielo. No llovía, pero el cielo estaba negro. Tan negro, que parecía hecho de ceniza mojada. Las campanas de Santa Elodia sonaron solas. 1, 2, 3 veces. Era mediodía, pero el sol no apareció. Y entonces sucedió. La cruz bajó. Del cielo, del silencio, del juicio. No era de madera. No era una visión. Era real. Flotaba sobre el convento, suspendida entre las nubes grises, envuelta en una luz roja que no iluminaba, quemaba. Tenía la forma exacta que Aisha había visto en todos los sueños, en los ojos muertos, en las paredes manchadas, y en su propio reflejo. Y lo más espeluznante, solo algunos podían verla. Las monjas cayeron de rodillas, pero no todas. Algunas corrieron, otras comenzaron a gritar sin sentido. Una se tapó los ojos hasta romperse las uñas. Aisha, en cambio, no apartó la mirada. Sabía que no podía. Y fue entonces cuando la cruz se inclinó levemente.
no como amenaza, sino como señal de reconocimiento. Ella es, murmuró el padre Aurelio, que había salido sangrando por la nariz, la que la trajo con su alma. Los niños del convento empezaron a llorar, no de miedo, sino porque la cruz les hablaba, no con palabras, con culpas. Cada niño, cada anciano, cada monja, todos sentían lo que habían escondido, lo que nunca dijeron, lo que nunca confesaron. Y mientras tanto, Aisha caminó hacia el centro del claustro, y se detuvo justo bajo la cruz flotante. El suelo vibró, el cielo crujió, y todas las velas del convento se encendieron al mismo tiempo, sin fuego humano. Entonces una voz, la misma de siempre, pero ahora incontestable, descendió como trueno suave. La cruz no busca verdugos, busca herederos, y ha encontrado a la última. Aisha no lloró, no tembló, solo levantó la vista y dijo, estoy lista. Y en ese instante, todos los que alguna vez vieron la cruz, desaparecieron, como si hubieran sido llamados, como si hubieran sido absorbidos por la verdad. Solo quedaron los que nunca la vieron, los que nunca miraron dentro, los que aún podían mentirse a sí mismos. Esa noche, Aisha durmió en paz, por primera vez, pero sobre su cama, la cruz ya no era una sombra, era una marca, ardiente y viva, que brillaba sobre su corazón. Episodio 14, la misa donde nadie podía cerrar los ojos. Aquella mañana, el cielo seguía sin sol. Los relojes del convento se habían detenido a las 3:33, y las campanas, aunque enmudecidas, resonaban dentro de las cabezas. El padre Aurelio convocó una misa. La última. No lo dijo, pero todos lo sintieron. Nadie cerrará los ojos durante la liturgia, ordenó con voz tensa, más débil que de costumbre. Quien lo haga, verá algo que no podrá olvidar. Aisha se sentó en la primera fila. Sentía la cruz dentro de sí como una columna de fuego. Ya no era una visitante, ni una señal, era la portadora, la heredera del juicio. A su alrededor, las monjas entraron lentamente. Algunas temblaban, otras susurraban oraciones sin fin. Los niños, en silencio, se tapaban la boca como si el aire pudiera envenenarlos. El padre Aurelio se puso de pie al altar, pero no leyó el Evangelio. En su lugar, sacó un pequeño espejo roto y lo sostuvo con ambas manos. Hoy, no hablaremos de lo que hizo Cristo. Hoy hablaremos de lo que hicimos con su cruz. Nadie parpadeaba. Durante los primeros minutos, todo fue tensión. Respiraciones contenidas, cuerpos rígidos, miradas fijas. Pero luego, comenzaron los efectos. El castigo. Una monja del ala sur gritó. Dijo que el rostro de su madre muerta estaba en la hostia. Otra cayó al suelo, cubierta de sudor, gritando que el altar sangraba su nombre. Y entonces, las cruces comenzaron a aparecer. No talladas, no pintadas, proyectadas en el aire, sobre cada uno de los presentes. Pequeñas, flotantes, brillantes. Algunas temblaban, otras giraban lentamente, como si evaluaran, como si pesaran las almas. Aisha no vio la suya, porque la sentía, dentro, pulsando con cada latido. El padre Aurelio se desplomó en mitad del sermón. Su rostro, cubierto de lágrimas negras, se volvió hacia Aisha con una última súplica. No cierres los ojos, tú eres la misa. Y entonces, el silencio, total, sagrado, insoportable. La misa terminó sin amén, porque no hizo falta. Todos entendieron lo mismo. Ya no estaban rezando a Dios, estaban siendo observados, por su cruz. Episodio 15, la última cruz. La tierra dejó de girar en Santa Elodia. No se escuchaban aves, ni campanas, ni siquiera pasos. Solo un eco mudo, como si la realidad entera estuviera conteniendo el aliento. Aisha despertó con los ojos ya abiertos. No los había cerrado en toda la noche. La cruz que antes solo veía flotando, en reflejos o en sueños, ahora vivía dentro de ella. No como símbolo, sino como órgano, como herida, como destino. Los pasillos del convento estaban vacíos. Las celdas, abiertas. Las camas, frías. Solo quedaban susurros grabados en los muros, como si las voces de las que se fueron se hubieran negado a desaparecer. Aisha bajó sola al sótano prohibido, ese lugar que siempre había estado cerrado con 7 llaves, pero que ahora la esperaba abierto. Allí, bajo la capilla, más allá de los registros y de la piedra, descubrió una puerta de hierro oxidado, tallada en ella. Una cruz, perfecta, simétrica, familiar. La tocó, y se abrió sin resistencia. Dentro había un espacio circular, sin luz, sin techo, sin tiempo, y en el centro, una cruz de carne,
No de madera. No simbólica. Una cruz viva, palpitante, hecha de piel, sangre y suspiros. Y a sus pies, todas las almas que alguna vez vieron la cruz. No muertas. No vivas. Suspendidas en una especie de rezo eterno. Con los ojos cerrados. Como si dormir fuera lo único que podían hacer para no ver lo inevitable. Entonces Aisha comprendió. La cruz no mataba. La cruz guardaba. No era una sentencia. Era un archivo de pecados humanos que nunca se expiaron. Una biblioteca de culpas. Y la suya estaba destinada a ser el último libro. La cruz se abrió. Como una herida que invitaba a sangrar. Como una boca que pedía ser leída. Y Aisha, sin miedo, entró. No gritó. No lloró. Solo aceptó. Porque ella no era la condenada. Era la guardiana. La última. Desde entonces, nadie volvió a ver la cruz flotando. Ningún espejo se quebró. Ningún altar sangró. Pero en cada confesionario del mundo, si uno escucha con atención, justo antes de que se cierre la puertecita, una voz femenina puede escucharse desde el otro lado. La cruz aún escucha. ¿Estás listo para hablarle?